e Innovación Universitaria, GESIES, integrado por la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional. Les damos la bienvenida y les agradecemos su participación en esta conferencia virtual. Asimismo, extendemos nuestro cordial saludo a las personas que nos acompañan de las instituciones de educación superior nacionales e internacionales desde Panamá, Guatemala, México y Colombia. Instituciones del Estado, empresa privada, público en general y a nuestro expositor. GESIES Costa Rica es un equipo creado en el año 2015 con el compromiso de fomentar una cultura de calidad e innovación en las instituciones de educación superior del país. En ese sentido, uno de nuestros objetivos es promover estrategias y mecanismos de gestión de la calidad que contribuyan en el cumplimiento de los propósitos de la educación superior, el mejoramiento continuo de la gestión y la dinamización de prácticas innovadoras en el quehacer académico. En virtud de lo anterior y como parte de las iniciativas desarrolladas conjuntamente por universidades estatales, se planifica para este año 2022 un ciclo virtual de conferencias sobre gestión de la calidad e innovación en la educación superior. Para iniciar con la conferencia virtual de hoy, les agradecemos anotar vía chat su nombre y la institución que representa, así como mantener apagados su micrófono y cámara. Posterior a la conferencia, se abrirá un espacio de preguntas, las cuales pueden ir anotando vía chat. Las consultas serán canalizadas por mis colegas Cindy Chavarría de la Universidad Nacional, Dani de la O de la Universidad Estatal a Distancia y Luis Guillermo Alvarado de la Universidad Técnica Nacional. Procedemos con la conferencia titulada Gestión e Innovación Curricular, Elementos para la Calidad Educativa, dictada por el doctor Edison Cuervo Montoya, quien es académico en la Facultad de Educación y Pedagogía en el área de Currículum y Política Educativa en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. El doctor Cuervo centra sus intereses académicos en filosofía, estudios curriculares, gestión educativa, política educativa y educación en contextos de violencia armada. Cuenta con experiencia profesional en gestión, directiva educativa y diseño curricular, además del ejercicio profesional en educación básica y secundaria como docente y administrador educativo, con trayectoria en cargos directivos y de planeación en todos los niveles de formación básica, media y superior. También tiene experiencia como investigador de los grupos Formación y Antropología Histórico-Pedagógica en la Universidad de Antioquia, Colombia, Currículum, Recursos e Instituciones Educativas en la Universidad de Valencia, España, Pedagogía, Ciencia y Espiritualidad en la Universidad de Santo Tomás, Bogotá, Colombia, y Universidad y Educación Superior en la Universidad del Valle. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Antioquia, Colombia, máster en Investigación Educativa por la Universidad de Alicante, España, y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia, también en España. Es escritor en diferentes revistas académicas y conferencista, además de profesor invitado en distintas universidades, así como ganador del Premio Extraordinario de Tesis Doctoral en 2017. Doctor Cuervo, muchísimas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra. Muy buenos días, Mariela, y para todos y todas un saludo muy grato y cálido desde aquí, desde la ciudad de Cali, en Colombia. Es para mí un gusto estar compartiendo con ustedes este escenario de conversación, de trabajo, de presentación, de algunas consideraciones que tengo con respecto a eso que pudiéramos entender como la gestión curricular, como el quehacer del currículo en la educación superior, y la hemos titulado, como Mariela pues lo acaba de referir, Gestión e Innovación Curricular, Elementos para la Calidad Educativa. No puedo menos que agradecer, por supuesto, a las universidades que me invitan, al grupo GESIES, integrado por la Universidad de Costa Rica, Universidad Técnica Nacional, la UNED y la Universidad Nacional, y en especial a usted, Mariela, por la invitación que en su momento me hizo para poder estar aquí en este espacio. Muy bien. Yo quisiese iniciar con un mito. Yo tengo formación en filosofía, entonces de allí que
pues corresponda estar en sintonía precisamente con la propia formación. Y ustedes ven en pantalla un mito que alude a algo que seguramente ustedes han escuchado en varias ocasiones, y es el mito del hilo de Ariadna. Dice que cuando llega Teseo a Creta para matar al Minotauro y librar a su ciudad del temible tributo al que estaba sometido, que era la entrega de 7 jóvenes y 7 doncellas para que los devorara el monstruo, Ariadna, hija de Minos, se enamora del héroe y le facilita una espada, como podemos ver, y un hilo para salir del laberinto donde se encontraba ese Minotauro. El hilo de Ariadna sirvió entonces de guía para encontrar la salida una vez que se dio muerte al monstruo. Les invito pues a todos y a todas las presentes a que asumamos como hilo de Ariadna la idea de reposicionar nuestra concepción de currículo en educación superior y por supuesto nuestra preocupación por la calidad en estas casas de estudios superiores a las que pertenecemos, esperando que al final encontremos la salida de este embrollo donde habita ese mezquino minotauro que para muchos pudiera ser una concepción técnica e instrumental del currículum. La conversación o la presentación de hoy sigue unos pasos muy puntuales. Pareciese ser mucho, pero en realidad no es tanto. Espero no aburrirles mucho con las consideraciones que vamos a presentar en esta mañana. Primero, una pregunta de por qué volver a conversar sobre currículum hoy en día. Luego haremos algunas aclaraciones conceptuales previas que siempre considero muy potente, muy importante para que hablemos el mismo lenguaje. Presentaremos la idea de cambio educativo y la de innovación curricular en educación superior, para pasar luego a presentar la gestión de las innovaciones curriculares en educación superior del siglo XXI, ¿cierto? ¿Cuáles pudiesen ser las innovaciones curriculares que estemos pensando o que debemos desplegar en la contemporaneidad? Vamos a hacer unas recomendaciones, por supuesto, ya hacia el final, unas recomendaciones generales para la gestión de la calidad en las innovaciones curriculares. Muy bien. Primero, ¿por qué volver a conversar sobre currículum hoy en día? Y digo conversar o preguntarnos sobre esto de currículum, porque es claro que la respuesta a este cuestionamiento no lo puedo dar yo solo, ¿cierto? Quien les habla, sino que deberíamos construirla, esa respuesta entre todos y todas, los que estamos en este espacio virtual, y por supuesto aquellas personas con las que ustedes interactúan en las distintas unidades académicas y universidades en los diferentes países donde ustedes nos están viendo y donde están conectados. De entrada, pareciese ser que la respuesta a la pregunta de por qué volver a conversar sobre currículum hoy en día sería una respuesta de orden netamente retórico, porque se resolvería con una escueta respuesta así sencilla, pues porque nos toca, porque es lo que indica la ley, porque es con lo que tenemos que ver cotidianamente en educación, etcétera, etcétera. Pero para poder justificar este cuestionamiento en este espacio virtual, debo referir que en muchos casos al hablar de currículum en educación superior, colegas, pareciese ser que estamos hablando de un lenguaje vacío y que en muchas instancias ese lenguaje de currículum se hace impronunciable, indecible. Acá no puedo dejar pasar de largo a un texto del profesor Jorge La Rosa, con el cual voy a hacer un pequeño juego y es intercambiar donde él habla del lenguaje, agregar la palabra currículum. Entonces lo parafraseo y diría algo como esto. Cuando digo que ese lenguaje del currículum parece vacío, me refiero a la sensación de que se limita a gestionar adecuadamente lo que ya se sabe, lo que ya se piensa, lo que de alguna forma se piensa solo, sin que nadie lo piense.
casi que automáticamente. Yo me pregunto cuántas ocasiones damos por sentado, casi que automáticamente, que cuando hablamos del currículum, todas las personas con las que nos estamos relacionando profesionalmente tienen claro ese concepto. Y damos por supuesto lo que ese concepto se trata. Exclusivamente estamos hablando con dichas personas, pues de planes de estudio, del listado de materias, de estructuras de diseño curricular, en pregrado o en posgrado, o de normativa universitaria. Pasamos pues en muchos casos a concebir ese concepto, colegas, volviendo a parafrasear a la Rosa, como algo que ya se sabe y que termina pensándose solo, sin que nadie lo piense. Pero volvamos a la Rosa un momento para que, a ver qué nos dice él, este autor tan importante, cuando nos habla del lenguaje y nosotros hacemos el giro con respecto al currículum. Cuando digo que ese lenguaje del currículum se está haciendo impronunciable, me refiero, por ejemplo, a su carácter totalitario, al modo como convierten obligatorias tanto una cierta forma de la realidad como una cierta forma de la acción humana. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, como gestores de currículo, como personas interesadas en el quehacer curricular, ¿en qué medida hemos dejado que este lenguaje que circunscribe al currículum se haga impronunciable? Desde esos rasgos totalitarios. Sí, ya sabemos qué significa. Estamos hablando de proyectos educativos, estamos hablando de las estructuras curriculares, estamos hablando de toda esa normativa universitaria que sale pues desde los consejos de facultades, de los comités de currículo central o desde los comités de carrera. Debemos pues proponer conversaciones en torno al currículum en educación superior hoy, para que este concepto no se nos convierta, como en muchos casos ocurre, en algo vacío, ya sabemos de qué estamos hablando, o algo impronunciable, porque eso más bien es como asuntos técnicos que lo manejan técnicos. Y dejo la pregunta es precisamente sobre la base, desde el punto de vista introductorio, con un cuestionamiento, colegas, que para mí siempre ha sido bien importante referirlo, y es cuál es la concepción o nivel de comprensión del concepto de currículum que personalmente tengo y que tiene la comunidad académica que cada uno o cada una de ustedes gestiona o acompaña. ¿Cuál es la comprensión que entiende esta comunidad académica por currículum? Normalmente, y aquí precisamente es lo que dejo como la acotación inicial, es que pensamos que el currículum termina siendo algo como esto, una serie de esquemas, como, y lo digo de manera un poco sarcástica, como un apuntador de instrucciones, ¿cierto? Unos pasos para hacer un buen currículum, instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3 y un etcétera. Como si el currículum fuese solamente esto, una serie de esquemas, de diseños ya técnicos, instrumentales para hacerlo. Dos, aclaraciones conceptuales previas. Preguntémonos primero si es posible una definición. ¿Será posible una definición de currículum? Una definición de currículum. Por supuesto, abortamos ese proyecto porque Philip Jackson, por allá en el 92, bueno, mucho antes también lo refería, nos terminará diciendo que no existe una definición del currículum que pueda perdurar para siempre. Inclusive él lo dice, es insensato buscarla. Toda definición de currículum, colegas, toda definición de currículum responde a los intereses de una persona o de un grupo que lo propone. Por tanto, siempre es muy importante para ustedes, bueno, y para mí como gestores de currículum, que cada vez que hablemos de currículum, por supuesto vamos a aclarar cuáles son las nociones que nosotros estamos entendiendo por el concepto, porque podrá ser tantas cosas que pudiésemos estar hablando lenguajes distintos. Esa primera connotación es muy importante. Cuando estamos refiriéndonos de currículum con esta comunidad profesoral, ¿qué me están entendiendo a mí por esa palabra? Cuando estoy hablando en el comité central de currículum, ¿qué estamos entendiendo por eso? En el comité de carrera, cuando estoy hablando con los estudiantes, cuando estoy hablando precisamente en el consejo
llamémoslo académico general, o inclusive en el Consejo Superior Universitario, ¿qué estamos entendiendo por currículum? Normalmente, y lo digo de una manera muy respetuosa, hay una noción de que son asuntos netamente normativos, estructuras normativas de currículum, y eso es precisamente lo que vamos a problematizar en términos de que no solamente es esa noción técnica, instrumental, ese monstruo, llamémoslo normativo, que nos espera por allá al fondo de un laberinto. Yo quisiera iniciar con una aproximación muy bella. A mí me parece muy bella esta aproximación del profesor Tomás Tadeu da Silva cuando él nos dice que el currículum es una trayectoria, es viaje, es recorrido. El currículum es autobiografía, nuestra vida, currículum vitae. En el currículum se forja nuestra identidad. El currículum es texto, discurso, documento. El currículum es documento de identidad. Y en efecto, cuando nosotros estamos pensando en la configuración de la identidad, en este caso una identidad profesional, nosotros de una u otra manera, en efecto, estamos pensando y estamos discutiendo cuál es esa trayectoria, cuál es ese documento de identidad que va a procurar la conformación de un profesional o de una profesional que esté precisamente en pos de una serie de retos que la sociedad le demanda. Pues muy bien, nada más ni nada menos que tenemos ante nosotros esa trayectoria, ese recorrido, ese viaje, ese documento, ese discurso que va a construir una identidad. ¿Qué tipo de identidad? Una identidad profesional. De allí la relevancia. Pero como estamos hablando entre académicos, siempre es muy importante dejar sobre la mesa unas nociones teóricas para que nos podamos entender. A mí me gusta mucho esta de Lawrence Stenhouse, un teórico muy importante del currículum en su momento, pues por supuesto que nos trae una comprensión muy potente, porque él nos terminará diciendo que el currículum es una selección cultural de conocimientos estimados como válidos por una comunidad, es decir, que hay una comunidad académica que selecciona determinados conocimientos, ¿cierto? Estamos hablando de la comunidad de médicos, la comunidad de ingenieros, la comunidad de abogados, la comunidad de arquitectos, ¿cierto? Una comunidad establece una serie de conocimientos y ahí es precisamente donde podemos ponderar, lo podemos ampliar a otra noción que hemos venido trabajando con el profesor Julián Alberto Uribe y la profesora Laura Giraldo, un poco más extensa de esta de Stenhouse, y es que el currículum es una selección, organización y construcción colectiva, axiológica, simbólica, histórica, no solo de conocimientos, porque cuando estamos hablando de currículum también estamos diseñando tiempos. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en un semestre, cuál es la intensidad de semanas que se requerirán para evacuar estas asignaturas o para entregar estas asignaturas, o, por ejemplo, para pensar los espacios. No, es que en tales carreras necesitamos unos laboratorios especializados. Ahí hay discusiones curriculares. Por tanto, el currículum selecciona y organiza de acuerdo a criterios culturales, simbólicos, históricos, axiológicos y colectivos, esos conocimientos, esos tiempos y esos espacios, que luego se van a objetivar en procesos teórico-prácticos y objetos vinculados a propósitos humanos que gravitan en torno al binomio educación-formación. Cuando estamos hablando de currículum, estamos hablando de una selección y una organización de ¿qué? De conocimientos, de tiempos y espacios. De ahí la importancia que cuando nosotros estamos pensando la gestión curricular, y por supuesto desprendernos en términos de innovación en la gestión, es que no perdamos el foco, porque normalmente las discusiones curriculares se centran única y exclusivamente en los conocimientos, cuando hay otro escenario de dimensiones educativas que también gestionamos nosotros, como son los tiempos, como son los espacios, inclusive pudiéramos agregarle otro más, los comportamientos. Pero bueno, eso ya hará parte de otras reflexiones más que requerirían más tiempo y que no vamos a traer en esta mañana. Hay unas preguntas que yo siempre le dejo a los gestores y a las gestoras de currículum, porque son preguntas que nos servirán a nosotros para problematizar. Puede ser un plan de estudios, puede ser un programa de curso, puede ser un proyecto educativo de facultad, inclusive puede ser un proyecto educativo universitario. Venga, ¿cuáles son los conocimientos, tiempos, espacios y comportamientos válidos, señores del Consejo Académico?
¿Bajo qué criterios está definida la validez de eso que estamos definiendo? ¿Quién o quiénes han participado en esta determinación de los criterios de selección y organización del conocimiento? Porque en muchas ocasiones pudiese ser un pequeño grupo, inclusive como se estila en algunas, llamémoslo, instituciones, eh, lo hacen instituciones. Yo tengo un feedback, le agradecería a las personas que tienen abierto el micrófono si pueden silenciarlo para poder no tener ese feedback y bueno, pueda ser más acertada la comunicación. Eh, ¿Por qué son válidos esos conocimientos, esos tiempos y esos espacios y comportamientos que se nombran como tal? ¿Cierto? Preguntas a la hora de hacer gestión curricular que nos ayudará a problematizar o poner en tensión lo que estemos decidiendo en cualquiera, llamémoslo, de los niveles de gestión. Y algo que no puedo dejar pasar de largo es qué estamos entendiendo también por gestión curricular. Yo así de una manera muy rápida voy a echar mano de un autor muy importante, ustedes conocen a Bernardo Blegmar de Argentina, un libro muy bello que se titula Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Nada más desde el título, Blegmar nos está dando unas pautas muy potentes precisamente para, bueno, ¿qué es gestionar? Y más adelante él nos dirá, pues es un proceso de intervenciones desde la autoridad para que las cosas sucedan, ¿cierto? Hay algo muy potente que él nos va a referir y es que gestionar, y en este caso gestionar el currículum, como la experiencia ustedes, por supuesto, se los dice, gestionar no es un solo evento, no es un solo evento, no es una sola acción, es un proceso que incluye múltiples y complejas variables atravesadas por la dimensión del tiempo. Y cerramos esa noción de gestión curricular. ¿Qué es gestión? Y en este caso, la gestión curricular. La gestión es un conjunto de operaciones para lograr unos efectos, ¿cierto? Cuando nosotros estamos gestionando, no estamos haciendo una sola actividad, estamos haciendo varias. De ahí la dificultad, colegas, y también por eso muchas personas hacen dan un paso al costado cuando se les habla de gestionar currículum. Bueno, para que usted se encargue de dinamizar los procesos curriculares, para que usted gestione el currículum en esta facultad. ¿Por qué? Porque no es hacer una sola tarea. Ojalá fuese gestionar, mandar un solo correo, pero ustedes en sus experiencias lo saben. Tiene que ver no solo con un solo correo, con 10, 15 correos, pero también con reuniones, también con procesos de formación y capacitación. Y vamos apuntando, en efecto, gestionar no es solamente sacar normativa universitaria, que es una idea que, lo digo con mucho respeto, mi experiencia me lo ha mostrado, es que consideramos que sacamos una resolución desde un acuerdo académico o un acuerdo de facultad, ¿cierto? Una resolución desde la facultad, una resolución desde vicerrectoría, y ya no, es que esas son las disposiciones curriculares. No, 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 no. Por supuesto, es fundamental esa primera concepción normativa, por supuesto que nos va a dar directrices, que va a dar pautas, pero ustedes como gestores y gestoras saben, gestionar es un conjunto de operaciones, y vuelvo a Blegmar, no es un solo evento, no es que salga la normativa curricular de mi facultad, no es que salga la normativa curricular y ya todo el mundo en la universidad se enteró y ya listo, no es que lo logramos, ya salió por acuerdo de consejo académico, no. Gestionar a la hora de pensar la gestión curricular, sabemos que son varias acciones y una de ellas, por excelencia, que inclusive me adelanto a varias de las cosas que voy a referir, es la formación. La formación. Y cuando digo formación, es la constante formación en las facultades para que comprendamos qué estamos entendiendo por currículum y cuáles son las novedades o las modificaciones que se están haciendo en términos de qué, como lo dijimos, de esas dimensiones, de conocimientos, de tiempos, de espacios, de comportamientos y de las distintas cosas que está gestionando el currículum en nuestra facultad. No dejo pasar de largo al profesor José Jimeno Sacristán a la hora de pensar algo también
cuando nosotros hacemos gestión y es el tema del diseño, ¿cierto? ¿Qué es el diseño curricular? Él nos dice, es la acumulación de decisiones. El diseño tiene que ver con la función de ir dando forma progresivamente al currículum en diferentes etapas. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta o que tengamos presente algo, de lo cual pues necesito apalancar o avanzar sobre los niveles de gestión curricular. Y para hablar de esos niveles de gestión curricular, colegas, en nuestras instituciones de educación superior, en nuestras universidades, hay que referir precisamente esos niveles de gestión. Hay niveles de gestión de la alta dirección, de la media dirección y lo que pudiéramos entender como la microdirección. Cuando estamos hablando de la alta dirección, por supuesto, ahí vamos a ubicar las decisiones que se toman en el consejo académico, las decisiones que se toman en el consejo superior. Cuando hablamos de media dirección, pues serán las decisiones que se toman en la facultad. Y cuando hablamos de microdirección, quizá pudiésemos hablar de los comités de carrera, lo que se está trabajando con el programa propiamente. Colegas, y lo digo es precisamente para darle fuerza a esta idea de Jimeno Sacristán, cuando señalaba yo acá hace un momento que el diseño curricular y por ende la gestión curricular tiene que ver con la función de ir dando forma progresivamente al currículum en las distintas etapas, en las distintas fases, o como lo acabamos de decir, necesariamente en los distintos niveles de gestión. Una cosa son las decisiones que se establecen en el consejo académico, pero ello no quiere decir que en la microdirección, en ese nivel de gestión curricular, ya todo está dicho y todo está claro. Se decanta, por supuesto, un ejercicio no, yo no lo llamaría de traducción, porque eso se prestaría como para interpretaciones, no, más bien de formación y de aplicación, de comprensión por parte de la comunidad académica que estará en pos precisamente de esa gestión curricular, de las decisiones que sea. Voy a poner un ejemplo. El consejo de facultad recibe una directriz del consejo académico de desplegar en todos los programas de la universidad un tercer idioma por decisión de consejo académico. ¿Cómo así un tercer idioma? Pero sí, necesitamos fortalecer la competencia en un tercer idioma. Pues muy bien, el consejo de facultad, ¿cómo acoge esto? ¿Cómo lo direcciona? ¿Cuáles son las estrategias para llevar eso a toda la comunidad académica que gestiona curricularmente esa facultad? Y luego, ¿qué termina ocurriendo con respecto al profesorado? Hay un autor, Posner, que puedo traer a colación, colegas, a la hora de pensar los temas de gestión, y es que el currículum en muchas ocasiones se toman decisiones de arriba a abajo, o en otras ocasiones también hay una postura de diseñar o gestionar currículum de abajo hacia arriba. Pues una de las cosas fundamentales que debemos pensar es cómo gestionar y diseñar currículum que pueda conversar tanto desde las disposiciones de la alta dirección como los intereses y las disposiciones de la microdirección también. Este es un cuadrito que tenemos por ahí en un libro que seguramente en algún momento les podemos compartir y es la cuestión que está referida como a los distintos niveles de gestión y decisión curricular, ¿cierto? No me voy a detener en él porque ahora vamos a hablar, ya pasamos al otro componente, que es simplemente allí en ese mapito ustedes pueden, o en ese cuadro, ustedes pueden observar en efecto cómo hay unos distintos niveles donde se toman diferentes decisiones y eso en nuestras instituciones de educación superior se va materializando en objetos, porque a la hora de pensar el currículum, pues como proceso, como praxis, esos son trabajos de Jimeno Sacristán que no voy a referir ni a desarrollar, por supuesto, en este tiempo que tengo para desplegar la innovación, es que siempre debemos tener en cuenta, hay niveles de decisión muy importante, hay agentes de decisión curricular, ¿cierto? De acuerdo a los niveles. También hay, llamémoslo, instancias de decisión curricular. Por ejemplo, el Consejo de Facultad es una instancia de decisión curricular, pero el Comité de Currículo también es una instancia de decisión curricular. Bueno, o sea, de acuerdo a las formas organizativas que tendrá cada universidad en su legítima autonomía universitaria y administrativa, pero normalmente a la hora de pensar el currículum, este esquema nos puede ayudar a pensar y a desplegar precisamente, listo, es que gestionar el currículum es gestionar en diferentes niveles. Yo gestiono el currículum a nivel macro,
dentro de la universidad. Gestiono el currículo a nivel medio y gestiono el currículo a nivel micro. Inclusive pudiéramos plantear la gestión curricular que hace el profesorado en el aula, porque el profesorado hace gestión del currículum, por supuesto. Las guías docentes, los planeadores del día a día, los programas de curso, hace parte precisamente de esas disposiciones y de esa gestión que el profesorado hace del currículum, que él despliega y que hace vitalidad día a día. 3. Cambio educativo y la innovación curricular en educación superior. Ya con lo que acabamos de presentar, justificamos, por supuesto, qué es el currículum, qué estamos entendiendo en esta presentación de hoy por currículum, por gestión curricular. Ahora sí vámonos a una noción que un poco se trataba el título de esta plática, y es lo que tiene que ver con la innovación, ¿cierto? Hay una pregunta que siempre recibimos en distintos escenarios donde hemos trabajado, y es, venga, ¿lo que estamos haciendo es una transformación o estamos innovando o estamos reformando o qué estamos haciendo? Como si hubiese unas diferencias pues muy grandes a la hora de establecer si una transformación es algo más profundo, si innovar simplemente es presentar unas cuestiones como más bien novedosas que se hacen desde una clase, o si es una reforma como tal, o es que estamos cambiando el currículum. Para hablar precisamente de una idea que nosotros les queremos proponer o que les quiero presentar en esta mañana, es que siguiendo a Bienvenido Argueta, cuando estamos hablando de transformación curricular, siempre estamos pensando, es una estrategia de buscar resolver dificultades de los maestros, de los estudiantes, de la comunidad educativa. Cuando estamos buscando transformar el currículum, colegas, no estamos buscando problematizar el currículum, y lo digo en el sentido de hacerlo más complejo de lo que ya es. Cuando buscamos transformar el currículum, colegas, la invitación es a que resolvamos las dificultades que tiene el profesorado en su día a día, en sus concepciones, en su quehacer cotidiano de la clase. Es muy importante partir desde esa base, pero una de las estrategias que nosotros buscamos en su momento es para no caer en esa dificultad de si es una transformación, si es una innovación. No, vamos más bien a entender una idea, que es la idea de cambio educativo. ¿Y qué es el cambio en educación? Siguiendo a González y Escudero, el cambio en educación hace referencia a una pretensión y múltiples procesos de una u otra manera planificados, orientados a la introducción, facilitación de mejoras que tiendan a alterar bajo una supuesta opción de valor un estado de la realidad. Cuando vamos a cambiar en educación, lo que estamos es introduciendo mejoras. Por supuesto, bajo una opción de valor, es decir, le vamos a agregar valor a este cambio que vamos a introducir. Por supuesto, hay cambios que se hacen de manera macro, hay cambios que se hacen de manera, llamémoslo, meso, y hay cambios que se hacen de manera micro. Y ahí precisamente es donde vamos nosotros a hacerlo. Por tanto, cuando vamos a hablar de hacer un cambio en educación, y eso está muy emparentado precisamente lo que voy a presentar de innovación, es que el cambio en educación es insertar mejoras en un sistema. Puede ser en un sistema educativo general, ¿cierto? Todo un país toma unas decisiones de insertar un cambio, ¿cierto? Insertar mejoras, a eso sí lo vamos a llamar reformas. Hay una serie de mejoras a nivel institucional o también a nivel de aula. Para ello, pues yo quisiera en primer momento referir esta pregunta. Colegas, cuando nosotros vamos a modificar, a transformar, a cambiar el currículum, ¿qué alteraciones o modificaciones para la mejora debemos realizar el currículum de nuestro programa? Pero también pensémoslo de nuestra facultad, de nuestra universidad. ¿Qué alteraciones o modificaciones para la mejora debemos realizar el currículo de nuestro programa? Pregunta, pues que nosotros, por supuesto, dejamos sobre la mesa cuando estamos trabajando con comités de currículo o cuando estamos trabajando con directores y directoras de programas académicos, sea de pregrado, de posgrado, para poder ayudar o facilitarle los procesos de cambio que se requieren. ¿Cuáles son esas modificaciones? Para ello,
Hay una tipología del cambio, ¿cierto?, que vamos a plantear. El cambio se tipifica de la siguiente manera: una reforma, ¿cierto? Una reforma que tiene que ver a nivel de sistema educativo. Por supuesto, hay grandes reformas educativas. Aquí, para el caso colombiano, hemos tenido algunas que nos han reestructurado un montón de cosas. Por ejemplo, hay una reforma en los criterios de aseguramiento de la calidad, con un decreto que de reciente acuño me refiero, hace 2 años, que nos modificó, que nos cambió unos parámetros para la obtención del registro calificado, que es la manera como el ministerio nos autoriza a las universidades a habilitar la oferta académica. En términos de reformas, ¿cierto? Entonces podemos hacer grandes reformas a nivel de país. La innovación se piensa a nivel más institucional. Entonces, cuando estamos hablando de innovación, tiene que ver con esa noción institucional. Listo, vamos a introducir innovaciones, pero no nos vamos a perder con el término. Por eso hablaba yo del cambio, la noción de cambio, la noción de cambio en educación. Y otra cosa que también será, que es válido, es más que se hace y es más que tenemos que animar a que se haga permanentemente, son las experiencias innovadoras. ¿Qué son las experiencias innovadoras? Pues es lo que hace un profesor o un grupo de profesores a nivel de un programa que están empezando a hacer una innovación. No quiere decir que una experiencia innovadora no se pueda convertir en una innovación institucional. Por supuesto, lo que pasa es que se convierte en innovación no cuando lo hace el profesor en el aula, cuando lo hace un programa de manera particular o individual, no, es cuando ya institucionalmente reconocemos que eso es una innovación y que además vamos a facilitarlo, vamos a dar herramientas para que se pueda desplegar. La innovación, por tanto, colegas, cuando estamos hablando de innovación curricular, se refiere a una serie de cambios que se introducen en los procesos y en los funcionamientos llamémoslo, del quehacer curricular de una institución de educación superior. No se nos pierda esa idea de los niveles de gestión, ¿cierto? Nosotros podemos proponer innovaciones a nivel de toda la universidad, pero también a nivel a nivel medio, ¿cierto? Como facultad vamos a hacer una propuesta institucional de innovación en nuestra facultad, ¿cierto? En últimas, son cambios intencionales, planificados y deliberados. Y eso es muy importante, son cambios intencionales. Parten del análisis de las particularidades del centro educativo o de un trabajo colectivo de los profesores para generar ejercicios de autoevaluación, de planificación, de acción, ¿cierto? Lo que buscamos entonces es la mejora institucional en su totalidad o en algunos componentes de esa institución, en algunas partes de esa institución. Eso es lo que estamos planteando en términos de cambio. Pues entonces le vuelvo a amplio más la pregunta. Colegas, ya pensándolo allí para el programa que ustedes asesoran, para el programa que ustedes dirigen, para la facultad que ustedes acompañan, para la universidad donde ustedes hacen gestión curricular, ¿qué alteraciones o modificaciones para la mejora debemos realizar al currículo de nuestro programa, facultad o universidad? Y no se nos puede perder esa noción que yo refería hace un momento. Cuando estamos hablando de currículum, no estamos hablando solamente de normativa. Estamos hablando de conocimientos, estamos hablando de tiempos, estamos hablando de espacios, estamos hablando de, por supuesto, de comportamientos, porque la noción de currículum no puede ser restringida a que pensemos que estamos simplemente sacando normativa curricular y ya estamos modificando el currículum. No. Cuando hablamos de modificaciones o alteraciones para la mejora, estamos hablando de qué modificaciones en términos del conocimiento. Venga, es que es muy importante introducir la enseñanza de una tercera lengua. El mismo ejemplo que puse hace un rato, hipotético, de un consejo, un consejo académico general de una universidad que quiera avanzar a una tercera lengua. No, mire, es que estamos muy interesados en desarrollar una política curricular de prácticas tempranas desde primer semestre en todas las carreras. Y alguien diría, pero ¿cómo va a ser prácticas tempranas en ingeniería?
Pues esa es la propuesta que hace el consejo académico, precisamente por vincular un ejercicio muy importante, que es vincular la práctica al ejercicio de formación. Y ahí vienen todas las discusiones y los debates epistemológicos que surtirán efecto, ante el cual, por ejemplo, con esto que acabo de referir yo, manera de ejemplo, pues podemos pensar en el diseño curricular dual. Y los diseños curriculares duales, colegas, para que no se nos suene tan extraño, como ustedes lo saben, piensan la práctica desde el primer semestre y desde los primeros cursos. Los diseños curriculares duales tienen que ver con 8 horas en la facultad, en docencia directa con el profesor, y 8 horas en el ámbito o en el escenario profesional donde se va a desarrollar este estudiante y va a empezar a aprender desde el primer semestre, los diseños curriculares duales. Y eso es un elemento, una estrategia de innovación. Pero entonces volvemos a la pregunta, ¿qué alteraciones o modificaciones para la mejora debemos realizar al currículo de nuestro programa, facultad o universidad? Hay unas formas del cambio, ¿cierto? Es decir, si nos preguntamos qué debemos cambiar, cuáles modificaciones podrán ser muchas cosas y además que ustedes en este momento las estarán pensando, las estarán llevando a cabo, estarán tratando de materializarlas, no podemos o dejar pasar de largo a un autor muy importante, quien desde por allá en 1979 nos refiere una cosa que son las formas del cambio, ¿cierto? Voy a plantear estas. Yo puedo sustituir, puedo alterar, puedo adicionar sin cambiar los elementos o patrones existentes, puedo reestructurar, puedo eliminar comportamientos, puedo hacer refuerzo de comportamientos, pero vamos a cambiar o vamos a agregar las palabras clave de las dimensiones del currículo que yo les dije. ¿Qué conocimientos vamos a sustituir? Ah, profe, es que un cambio, una innovación, una transformación que nosotros vamos a hacer en el programa es sustituir una serie de conocimientos o de cursos, si se quiere, que consideramos que en los momentos más actuales y contemporáneos de la profesión deben ser sustituidos. Y entonces sustituyen algunos conocimientos o sustituir espacios, alterar tiempos, adicionar tiempos, adicionar o alterar elementos que tienen que ver pues, con los conocimientos o con los comportamientos, reestructurar, eliminar. Ahí uno ya se empieza a asustar, ¿cómo así que eliminar? Sí, es necesario suprimir esta asignatura. ¿Por qué? Pues porque no está dando los elementos o las herramientas para que los estudiantes puedan desempeñarse profesionalmente cuando se gradúan. Vamos a reforzar estos conocimientos. En efecto, y ahí ya viene toda la discusión con los prerequisitos y con los requisitos de una asignatura. No estoy hablando solamente para pregrado, estoy hablando también para la formación posgradual y por supuesto en las especializaciones, en las maestrías y en los doctorados. A propósito de estas formas del cambio, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta para la hora de pensar la introducción de mejoras en un programa, la introducción de mejoras en una facultad, la introducción de mejoras en una universidad. Pues en una serie de trabajos que hicimos en algún momento con la Universidad de Antioquia, específicamente con la unidad de innovación, nos hacían caer en cuenta precisamente esta metodología y la traigo y la comparto con ustedes, que es la metodología Scamper para la generación de ideas, ¿cierto? En todo este asunto de innovación, que nos puede ayudar para pensar el cambio también. Venga, a propósito de esta estructura o de esta recomendación, que es muy sencillita, Scamper, sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otro uso, eliminar y reordenar. ¿Qué contenidos educativos puedo sustituir en el programa? Entonces yo como gestor, a la hora de llegar a un programa, pues porque siempre nosotros estamos abocados a las visitas de los pares en los procesos de acreditación. Y entonces viene la pregunta, listo, ¿qué mejoras se van a hacer en el programa? Y viene después el comité de carrera, listo, ¿qué vamos a hacer? Listo. ¿Qué contenido educativo vamos a sustituir? ¿Qué contenido educativo, colegas, vamos a combinar? ¿Qué tiempos del proceso educativo vamos a adaptar o vamos a modificar?
¿Qué espacios vamos a potenciar, a reordenar o inclusive a sustituir o a combinar? ¿Qué comportamientos en los estudiantes es necesario eliminar o combinar? Con esto se nos presenta todo un escenario múltiple de posibilidades a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, a nivel de, llamémoslo, de cursos, a nivel de asignaturas. Inclusive me voy a ir, bueno, creo que el grueso de colegas que están en este momento conectados y que nos están viendo por Facebook Live, eh, con nuestra clase. Yo ahorita en la tarde tengo una clase sobre currículo con estudiantes de pregrado y claro, cuando estoy pensando mi clase y quiero introducir elementos de mejora, cambiar el currículum de mi clase, venga, ¿yo cómo puedo sustituir algunos contenidos de mi clase en currículo? ¿Cómo puedo combinar algunas metodologías de trabajo para que los estudiantes aprendan en la asignatura? ¿Qué debo modificar en las prácticas evaluativas? Definitivamente, ¿qué debo eliminar de este programa de curso? No, es que los estudiantes ya tienen claro la historia del currículo. Ahora vamos a hablar de evaluación curricular. Entonces, la metodología Scamper, si viera, o el método Scamper, si bien se piensa para otros elementos, como los digo, a nosotros nos lo propusieron en su momento y lo vimos con muy buenos ojos desde allí, desde la unidad de innovación de la Universidad de Antioquia, me parece fundamental que lo podamos traer a colación, precisamente para poder recrear las formas del cambio en educación que Havelock nos trae a cuento. Entonces, frente a la pregunta que nos hacen a nosotros permanentemente en los comités de currículo, en los comités de carrera o que nos hace un profesor, pero venga, es que nos dice el resultado del proceso de autoevaluación, nos dice que el programa tiene que introducir mejoras. ¿Qué mejoramos en el programa? Pues colegas, creo que ya podemos tener pautas de qué mejorar y cómo mejorar, qué sustituir, qué combinar, qué adaptar, qué modificar. De todas maneras, y esto para ustedes es claro y además es común, es que cuando nosotros proponemos cambios, pues hay una resistencia a la innovación, ¿cierto? Inmediatamente sale el no, ¿cierto? Ustedes, eso no solamente pasa aquí en Colombia, no solamente pasa en las instituciones donde yo he estado, he trabajado, no, es que, ¿cómo hay que innovar? Y además esa palabra está muy vinculada como a criterios eficientistas, por supuesto, no voy a entrar en esa discusión, por eso epistemológicamente desde el principio referí, estamos entendiendo la innovación como la introducción de mejoras, la introducción de cambios. Hay toda una discusión en términos precisamente de apuestas eficientistas, inclusive de discusiones neoliberales con respecto a la universidad. No voy a hacer ese planteo, por eso lo referí, la innovación como introducción de cambio, ¿cierto? De elementos de cambio. Esta respuesta que siempre o que muchas ocasiones nos encontramos, no, es que ¿por qué vamos a cambiar el programa? Qué pena, profesor Cuervo, es que yo he sido el profesor de este programa desde hace 40 años, desde hace 30 años, ¿yo por qué tengo que innovar? ¿Por qué si este programa, por qué si este currículum ha funcionado en los últimos 25 años, por qué tenemos que innovar en él? Eh, hay un chiste de ese humor negro, pues, que nos recordaba el profesor Miguel Ángel Zabalza en un texto muy interesante, donde él relataba una anécdota que estaba dando una conferencia y que un rector de una universidad española decía en algún momento, es que intentar cambiar la universidad es como querer reformar un cementerio. Se puede contar con cualquiera, menos con los que están adentro. Y eso, pues, además del humor negro que nos presenta, lo podemos pues, también pues, traer a colación con la unidad académica a propósito de esos niveles de gestión. Es que intentar cambiar una facultad, intentar cambiar un comité de carrera, intentar cambiar un comité de currículo, es como querer reformar un cementerio. Puede contar con los que están afuera, pero no con los que están adentro. Eso tiene muchas causas. Una de ellas pues que de las ciencias naturales, por supuesto, y biológicas podemos traer a colación, y es un fenómeno que es la homeostasis, y es un conjunto de fenómenos de autorregulación que conducen al mantenimiento de la constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo. Es que este programa ha funcionado en los últimos 40 años, en los últimos 15 años.
¿Por qué tenemos que cambiarlo? Pues eso es uno de los fenómenos a los que nos abocamos, ¿cierto? Es el mantenimiento de la constancia y de la composición de ese medio interno de ese programa, ¿cierto? Es decir, inclusive en muchas ocasiones ustedes lo habrán visto, cambiemos todo para que no cambie nada en el programa. Es un ejercicio de continuar en el tiempo. Ahora bien, ¿qué responder a los reacios al cambio, a los decanos reacios al cambio, a los profesores reacios al cambio, a los comités de currículo reacios al cambio? Colegas, una respuesta que yo siempre acompaño en mis procesos de asesoramiento y de formación en currículo es, mire, lo traigo del profesor Tejada, de allá de Barcelona. La formación, la investigación y la innovación, tanto en la propia área de conocimiento como sobre la propia docencia, son tres elementos inseparables para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. No, ¿por qué tenemos que cambiar? Pues, profesor, decano o decana, pues porque la formación, la investigación y la innovación son elementos fundamentales para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Necesitamos cambiar. Pero entonces ahí viene, pero entonces ¿en qué vamos a cambiar? Y vuelvo otra vez sobre lo que acabamos de decir, ¿en qué cambio? Habrían muchas formas de cambiar. Entonces alguien pudiese decir, venga, pero entonces si yo voy a cambiar un programa con que combine los contenidos educativos o sustituya contenidos educativos, ¿puedo decir que he cambiado el programa? Colegas, déjenme decirles que sí. Lo que pasa es que cuando estamos abocados a elementos de cambio, queremos que todo cambie. Y ahí tendríamos que mirarlo con mayor sensatez y con mayor pauta. Los cambios en la universidad no son sencillos. Los cambios en las culturas profesionales no son fáciles. Eso requiere tiempos. Por supuesto que si yo sustituyo, combino, adapto, estoy cambiando. Si yo estoy transformando el programa, lo que pasa es que ahí nos plantearíamos nosotros una cosa fundamental. Yo voy a hacer un cambio a 3 años, yo voy a hacer un cambio o voy a introducir mejoras en este periodo o en este semestre, voy a introducir cambios precisamente en todo el proceso llamémoslo, de la primera cohorte, entonces voy a hacer cambios que se van a ver en efecto en la siguiente cohorte. Cuando yo me planteo hacer un cambio, no lo estoy pensando inmediatamente, no, para eso es una discusión, para eso es una forma de pensarlo y de discutirlo. 4, y ya vamos avanzando ya para terminar, porque me quedarán, si mucho, otros 10 o 15 minutos que no creo, y además pues porque acordé con Mariela y con los colegas precisamente de las distintas universidades, con Cindy, con el otro compañero, que pudiéramos tener el espacio, por supuesto, de preguntas o de intervención de ustedes. Yo les animaría, colegas, a que en el chat vayan dejando como sus inquietudes sobre algo que les pueda como generar algo, por supuesto, sus disensos o sus preocupaciones o sus consideraciones, para que se pueda ir integrando como las participaciones y podamos luego resolver alguna inquietud si es que la hay. Cuarto, permítanme, yo tomo algo de líquido. Una de las cosas fundamentales en el ejercicio docente es proteger precisamente el aparato vocal. Gestión de las innovaciones curriculares en educación superior en el siglo XXI. Que ustedes se preguntarán, listo, muy bien. Tenemos claro que el currículum no solamente es la normativa universitaria, bien, tiene que ver con llamémoslo, un documento que está pensando la identidad profesional, donde se está planteando la trayectoria, la ruta de formación. Pues de allí precisamente la palabra currículum como pista de carrera, ¿cierto? Diseñamos la trayectoria que van a seguir nuestros estudiantes en pregrado o en posgrado. Tenemos claro que el currículum no solamente gestiona los contenidos, los conocimientos, sino que también gestiona los tiempos, y allí todo eso que nosotros discutimos en términos de los créditos académicos, ¿cierto? ¿Cuál es la docencia directa? ¿Cuál es el trabajo autónomo del estudiante? ¿Cierto? Los tiempos también los gestiona el currículum. Por supuesto, pensamos esta asignatura, inclusive pensándolo en clave de un curso, esa asignatura en qué momento del semestre va a ser la prueba llamémoslo, el parcial, la prueba escrita de mitad de semestre, en qué momento vamos a hacer la salida pedagógica o el trabajo de campo, ¿cierto? El currículum piensa los tiempos.
una discusión, por ejemplo, a nivel ya más que todo de rectoría, por supuesto, y de consejo académico. ¿Cuál es el calendario del semestre 2022-2? ¿Va a iniciar en qué fecha? ¿Va a terminar en qué fecha? ¿Cuál es eso? Se corresponde con los calendarios, precisamente los procesos administrativos académicos. Ahí hay también disposiciones curriculares. El currículum no es solamente la normativa, el currículum no solamente es esa noción instrumental, que creo que un poco vamos avanzando allá a encontrarnos con ese minotauro allá en el laberinto que nos muestra que el currículo es la normativa universitaria, no. El currículo gestiona distintas dimensiones, ya lo dijimos. Tiempos, espacios, tiempos, espacios, conocimientos y también comportamientos, entre otros elementos que gestiona el currículo. Entonces ustedes se preguntan, ¿y en qué innovar? ¿En qué pudiéramos innovar hoy día? ¿Cierto? Aquí hay unos retos actuales a tener en cuenta. Yo no voy a decir que son los únicos, ni mucho menos, no son los únicos retos. Hay muchos retos más que ustedes se plantean y bueno, y para Costa Rica, en efecto, que es donde está un gran porcentaje de las personas que nos están viendo y nos están escuchando y nos acompañan en esta sala o que nos están viendo por Facebook Live, pues tendrán otros retos. Pero mire, estos son algunos de los que hemos en estos años venido como recopilando de trabajos con distintas universidades en Colombia y en otras latitudes. Uno de ellos es el fortalecimiento del eje misional de investigación en pregrado. Yo no estoy diciendo o no se trata de que los estudiantes entonces se conviertan en investigadores en todas las carreras desde el primer semestre, desde el pregrado. No, ahí hay una discusión importante, no. Pero sí es muy importante que se fortalezca esos elementos misionales, inclusive desde un punto de vista formativo, ¿cierto? Que es investigar. Ahí viene una discusión en la cual pues no entraré. Venga, ¿cómo así que es que investigar en la universidad? Colegas, desde el origen mismo de estas casas que se llaman universidades, esa noción de investigar, y si en algún momento de la historia hemos separado las funciones misionales, investigación, docencia y extensión, una de las cuestiones fundamentales o básicas de la universidad es la investigación. ¿Qué hacemos los profesores? Investigar. Lo que pasa es que no dentro de esos parámetros o esquemas que se han diseñado y además precisamente para poder potenciar la innovación y todo el desarrollo de esa noción o teorías del desarrollo, ¿no? Fortalecimiento del eje misional de investigación desde el pregrado. Es una de las formas puntuales y fuertes. El incentivo de prácticas profesionales o tempranas como ejercicio de formación. Esto es uno de los retos importantes que se tiene y es precisamente ir fortaleciendo o incentivando las prácticas profesionales o tempranas. ¿Desde qué? Desde niveles más iniciales. Es muy importante, claro que hay facultades y hay programas que en determinado momento pues lo tienen desde el primer semestre, pero otras facultades y otros programas que no lo alcanzan a visualizar, no lo tienen tan claro. Y es importante precisamente para nosotros ir incentivando estas prácticas profesionales o tempranas llamémoslo, de formación en la práctica. Fortalecimiento de competencia en lengua extranjera, pues eso siempre lo tenemos, pero no solamente uno, una segunda, una tercera lengua. Hay un instituto, inclusive donde me formé, donde uno como estudiante tiene la posibilidad de seguir pues por supuesto con inglés que es como la base, pero también con francés y con alemán. Ya está en uno como arma la estructura curricular y también tiene que ver con los intereses de los estudiantes, pero el plan de estudios le da la posibilidad al estudiante inclusive de que pueda aproximarse a varios idiomas. Y no estoy hablando que sea una escuela de idiomas, estoy hablando de un programa en general, cualquiera. Pudiera ser filosofía, pudiera ser sociología, formación en distintas lenguas extranjeras. Las dobles titulaciones en pregrado. Esto es una de las cosas interesantes como reto que tenemos en educación superior y es precisamente
ir integrando. Yo soy plenamente consciente de lo fuerte de los programas de pregrado tradicionales, por supuesto, que se estructuran, sino que los retos más contemporáneos nos llevan a que se piense distintas posibilidades y combinaciones, las dobles titulaciones en pregrado. Hay una invitación entonces a que, venga, ¿con qué otro programa de la universidad podemos empezar a establecer lazos, conversaciones para poder integrar una doble titulación en nuestros estudiantes? No me atrevo a decir cuál, para no herir ninguna susceptibilidad o desatar aquí réplicas que no sea del caso, entre otras cosas porque no sea mi área de conocimiento. Pero hay múltiples opciones o posibilidades para la formación en ingeniería, pero también la formación en administración, por supuesto, y la formación en educación y un gigantesco etcétera. La integración de pregrado, posgrado, si bien sabemos que están demarcadas las líneas en esa formación, es muy importante, colegas, muy importante esa integración pregrado, posgrado, entre otras cosas, precisamente para poder darle continuidad a los procesos de formación. No sé cuál sea el caso de Costa Rica, pero una de las cosas que nosotros nos abocamos en Colombia es precisamente todo lo que tiene que ver con la importancia de fortalecer la formación posgradual y bueno, muy bien. ¿Y eso de dónde viene? Pues de nuestros estudiantes en pregrado. ¿Cómo integramos currículum para que les dé reconocimiento, por ejemplo, del pregrado a la maestría y reconocimiento de la maestría al doctorado? Muchos programas seguramente ya lo tendrán en ejercicio, lo tendrán diseñado. Para otros será precisamente elemento de innovación. Hay un asunto importante o potente que debo decir, y es que lo que para una universidad o para un programa sea innovador, para otro puede que no sea. Pero ello no quiere decir que para la propia universidad o el programa que lo está proponiendo no sea un elemento de innovación. Claro que es innovador, entre otras cosas porque las prácticas o llamémoslo la tradición curricular o la tradición de diseño curricular en ese programa nunca se había visualizado. Estrategias para la ampliación en sedes multicampus. Eso es muy importante, muy potente. Hay un asunto, bueno, lo refiero en clave en Colombia, seguramente en Costa Rica también, eso hace parte de nuestras realidades latinoamericanas, es la importancia de facilitar los procesos de formación en sedes multicampus precisamente para que la formación rural en educación superior siga creciendo de una manera más profusa. La flexibilización en currículum en la universidad es un asunto, por supuesto, muy potente. Inclusive lo dejé como amarillo porque voy a hacer dos o tres alusiones para pasar al quinto y último punto y cerrar. Programas y currículos interdisciplinarios, incorporación de TIC como mediador del aprendizaje, diseño de ciclos básicos generales por área. Esto es un elemento que pudiese ser innovador también, diseño de ciclos básicos generales por área. Bueno, lo dejé porque para nosotros en Colombia eso sigue siendo permanente por los asuntos del conflicto armado que ustedes ya lo conocerán, la formación política y ciudadana para la paz. Siempre y permanentemente esa será nuestra tarea en Colombia en la educación superior, es ratificarnos, entre otras cosas, por las grandes complejidades sociales que nosotros padecemos desde hace más de 50 o 60 años. Y uno que inclusive ahorita les decía que también es innovador, muchas instituciones del ámbito privado van avanzando hacia allá, que es la formación dual, porque tiene una conversación muy cercana entre la universidad y la empresa. O si es del caso de la universidad y la sociedad y la comunidad, ¿cierto? La formación dual, en la cual el diseño curricular está muy vinculado a las prácticas tempranas desde el primer semestre. Yo me formo en unas horas en la facultad, pero también me formo en unas horas determinadas en el escenario práctico, en el escenario real. Eso tiene una serie de implicaciones. Por supuesto, aquí no estamos hablando de formación dual ni mucho menos, simplemente lo quería plantear como posibilidad de innovación. Me avanzo al tema de la flexibilidad, entre otros, de los muchos componentes, colegas, y es básicamente, siguiendo a Medina,
flexibilizar el currículo, que es uno de los elementos fundamentales que se piden o que nos piden los pares académicos después de un proceso de autoevaluación, que además se vincula con esas formas del cambio y por supuesto con la metodología Scamper o con el método Scamper que les propuse para la generación de ideas en el cambio. Es la redefinición de las formas de organización del conocimiento, la desagregación del currículum de su forma asignaturista, la movilidad de los diferentes agentes educativos y la eliminación o, por supuesto, la supresión paulatina de los prerequisitos. Yo voy terminando, Mariela y colegas, diciéndoles lo siguiente. Hay muchas cosas en las cuales yo puedo innovar también en los componentes del currículo. Aquí voy a traer algunos de ellos. Yo puedo innovar en contenidos, puedo innovar en metodologías, puedo innovar en recursos, puedo innovar en la evaluación también, puedo innovar, puedo cambiar y el programa cambia, la facultad cambia, la universidad cambia. Lo que pasa es que si nosotros queremos cambiar todo en un programa, queremos cambiar todo en una facultad, aquí estamos hablando de tiempos. ¿Tiempos para qué? Para el cambio. Una cosa muy importante, nosotros lo habíamos pensado en un texto que por supuesto les compartiré, donde hay distintas fases para decantar un cambio, una innovación. Lo pensamos en esta clave, un análisis de la pertinencia del cambio, si necesitamos cambiar o no necesitamos cambiar, o un primer proyecto donde se propone qué es lo que se va a cambiar, así sean cuestiones básicas, vamos a cambiar los contenidos, la estructura de conocimientos, los cursos, vamos a cambiarlos, vamos a cambiar la metodología de evaluación. Un asunto que suele pasársenos de largo a los gestores en currículo y es la motivación y la sensibilización para el cambio, ¿cierto? Hay que sensibilizar sobre las necesidades de la mejora, sobre las necesidades del cambio. Y una cosa fundamental es la elaboración conjunta de esos procesos de cambio. Por eso está una elaboración del primer momento o un primer momento del proyecto y después de la sensibilización se vuelva a repensar el proyecto, porque no solamente es que desde la unidad de gestión curricular central de la universidad se decidió que hay que cambiar el currículo y ya, como un poco lo decía hace un rato, ya ahí para abajo ya todo el mundo va a hacer caso o todo el mundo lo tiene claro. No, no. La difusión es un elemento muy importante en los procesos de innovación, en los procesos de gestión de las innovaciones. Difundir en qué se está, y además las fases y los procesos. Estamos reuniéndonos para discutir sobre el proceso de innovación. Se llegó a estos acuerdos, se está discutiendo, va a haber una conferencia donde viene alguien que nos va a hablar de innovación, se tiene un elemento, una estructura básica inicial de la transformación que se va a hacer del programa, difundir la innovación o el cambio que será en el programa, en la facultad o en la universidad. Lo digo es porque en muchas ocasiones los últimos en enterarse son los miembros de la comunidad académica que va a ser afectada por ese cambio, por esa innovación, y dicen, uy, pero ¿y eso cuándo lo decidieron? Pues, colega, pues lo venimos trabajando hace 2 años, ¿no? Pero nunca difundieron esos cambios que se estaban haciendo. Luego viene la implementación y, por supuesto, la evaluación y mejora continua de ese proceso de transformación o de innovación. Los pares nos dicen, el programa debe cambiar, el programa debe mejorarse. Listo, ¿cómo lo hago? Aquí estamos dando como algunas pauticas para eso. Aquí básicamente lo que hacemos es desplegar lo mismo que acaba de decir, como unas fases, dejamos unas preguntas ahí, como esto queda grabado, colegas, pues queda a su disposición, ¿cierto? Una serie de fases que nosotros proponemos para la innovación, para el cambio curricular, para la gestión de esas innovaciones, ¿cierto? Estas que ya acabo de mencionar muy rápido. Y otras recomendaciones, pues que las dejaré ahí para que ustedes después las lean. Por ejemplo, una de ellas, creo que ya la referí, colegas, es fundamental el análisis de la magnitud del cambio en el programa o el análisis de la magnitud del cambio en la facultad. ¿Por qué? Porque para evitarnos llamémoslo, generar expectativas que no se van a cumplir. Es que el programa lo vamos a cambiar todo. Como alguna vez le decía yo a un decano en determinada universidad, no,
Sí, era un decano. Decano, no, es que yo quiero que cambiemos todos los programas de la facultad. ¿Y cuánto tiempo tenemos para eso? Él dijo, no, pues yo esperaría en unos 3 o 4 meses. No, los procesos de cambio, de transformación, no se hacen de la noche a la mañana, requieren cambios. Y menos si queremos hacer un cambio total y rotundo. Y además un asunto muy importante, que los cambios también requieren recursos, ¿cierto? Recurso humano, recurso también llamémoslo, de disposiciones para las transformaciones. Es decir, la innovación no es simplemente innovar en el papel. Eso tiene que tener una material y una realidad y unos presupuestos para poder hacer innovación. Esta otra segunda, pues es conveniente anticiparse las resistencias al cambio y establecer momentos de diálogo donde se analicen las posiciones del colectivo frente al proceso que se pretende iniciar. Colegas, mi experiencia lo ha referido. Nos debemos anticipar a la resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque es connatural a los grupos académicos, a los grupos de trabajo. Ahí lo referíamos desde ese fenómeno de la homeostasis. Pero entonces una de las formas de poder gestionar las resistencias al cambio es el diálogo. Y lo decíamos ahorita también, una cosa fundamental, colegas, todo lo que tiene que ver con la difusión. La gente es menos proclive a resistir al cambio cuando se entera de qué es lo que está pasando y cómo se está haciendo, por qué se está haciendo, cuáles son los cambios que se están llevando a cabo. El cambio no es lineal, no es que lleguemos de un punto A a un punto B y ya sabemos completamente, no. Un cambio en un programa, un cambio en una facultad, un cambio en una universidad está cargado de incertidumbre y por tanto de emoción. Es decir, si bien tenemos unas metas hacia dónde llegar, no podemos pretender que entonces ya todo el mundo entendió y lo vamos a hacer, no, porque inclusive el cambio puede suponer o estar dispuesto a que se cambien las metas iniciales para poderle dar cabida, como les decía, a esos procesos de negociación con las personas que se resistirán al cambio. Bueno, pues yo creo que para las conclusiones más bien pasemos a las preguntas. Y yo iniciaba con un mito, con el mito del hilo de Ariadna, y quisiera terminar esta plática, esta presentación con otro mito, que es el mito de Procusto. Hijo de Poseidón y Cilea, Procusto era considerado como un gigante, ¿cierto? Tenía en su casa en las colinas, por allá en los bosques, donde ofrecía posada al viajero solitario. Ahí lo invitaba a acostarse en una cama de hierro, donde mientras el viajero dormía, él lo amordazaba y le ataba a las 4 esquinas. Ahí está, por ejemplo, este personaje está atado al lecho de Procusto. Si la víctima era muy alta, él procedía a cerrar, a cortar las partes para que quedara ajustado, ¿cierto? O si era muy pequeño, lo que hacía era con un martillo golpearle las extremidades para ajustarlo y alargarlo en los más grandes. Por supuesto, el invitado se moría, pues por imagine a cerrarlo o martillarlo. Y de ahí el nombre de Procusto, que significa el estirador, que también se le llamaba Damastes, el controlador. Colegas, el currículum en su concepción técnica, como el hecho de Procusto, es reacio al diseño curricular que acoge lo diverso, que propicia la integración curricular, que propicia el cambio. Esa noción del hecho de Procusto, el currículum pensado técnicamente, nos dificulta a nosotros hacer gestión de la innovación y gestión del cambio. Estamos pues ante un escenario, colegas, desde el punto de vista curricular que demanda llegar a acuerdos, debatir precisamente las intencionalidades del cambio, gestionar y reconocer las diferencias en los procesos de innovación y de transformación curricular. Elogiemos las dificultades que entraña la gestión curricular y elogiemos la dificultad que tiene eso, porque como lo decíamos, es un terreno plagado de incertidumbres, pero también de satisfacciones cuando podemos acceder al cambio a la gestión curricular. Muchas gracias a todos y todas. Mariela, yo lo dejaría por acá
reiterando la gratitud a todos ustedes por la invitación. Para usted, doctor Cuervo, por esta disertación, y a partir de este momento trasladamos algunas de las preguntas que se han generado en el chat al doctor Cuervo, y para ello cedo la palabra a mis colegas. Bueno, doctor Edison, bueno, agradecerle por su importante disertación, las cuales nos contribuyen a la gestión e innovación curricular en cada una de las instituciones de educación superior a las que trabajamos. Voy a leerle 5 preguntas, pero voy a ir una a una para su abordaje, don Edison. ¿Parece? Bueno, la primera pregunta es de Maura Espinosa Rostrán y dice: ¿cómo lograr una articulación clara entre los diversos niveles de la gestión curricular? Es decir, ¿cómo lograr que esas decisiones curriculares de los altos mandos permee y llegue a un nivel mayor de concreción curricular en el aula, por ejemplo? Muchas gracias, profesor Dani. Una de las cuestiones claves que referíamos ahora, no que en efecto no alcanza uno a profundizar en todas y cada una, pero una de ellas es acompañar las decisiones que se toman desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista central y general en materia curricular de procesos de formación y de capacitación. Yo sé que eso en muchas ocasiones suena o raya pero es que ese profesor tiene mucha experiencia, sí, tiene mucha experiencia en su campo, tiene 30 años de experiencia, pero en el proceso de innovación que se está haciendo, él no tiene tanta experiencia. Sé las dificultades que eso entraña, pero si las altas direcciones o las medias direcciones quieren, llamémoslo, asegurar el éxito en un proceso de transformación o de implementación de las transformaciones curriculares, es necesario acompañarlo de niveles fuertes, tanto de difusión como de formación. Y allí apelar precisamente a que las personas en la universidad estemos dispuestos a aprender precisamente de ese cambio. Porque hay yo lo diría, un error, llamémoslo, sostenido en el tiempo, y es pretender que con que salga un acuerdo de facultad, ya con eso, uy, listo, cambiamos. ¿Por qué? Porque se hizo el acuerdo de facultad. No, cambiamos porque, o se hizo la innovación porque salió el acuerdo del Consejo Académico. No, o salió la resolución de rectoría. No, 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 no. Eso es muy importante, es un momento de decisión curricular, de ahí la importancia de referenciar eso que decíamos hace un rato de los niveles de decisión curricular, del entender el currículum como proceso. Yo diría que acompañarlo de difusión, pero también de formación. Profesor Dani y colega que hizo esta importantísima pregunta. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta es de Lucía Molina. Dice que me llama la atención lo señalado acerca de pensar los cambios de currículum orientados por las necesidades o dificultades que ha expresado el profesor. Si usted podría ampliar este planteamiento. Sí, gracias Lucía, profesora Lucía y Dani, por supuesto. Es que vuelvo a traer a colación a Posner, este autor tan importante de currículo. Normalmente las transformaciones emanan pues de disposiciones no solo de normativa nacional, sino también de intereses que emanan ahí de las directivas en las universidades o en las facultades. Pero hay algo contundente, hay algo muy importante, y es que no podemos olvidar, como lo dice Posner, que hay un diseño curricular de arriba a abajo, ¿cierto? Y un diseño curricular de abajo hacia arriba. Un poco lo que nos planteaba este autor en su momento es que no solamente tengamos en cuenta el diseño curricular de arriba a abajo, sino, profesora Lucía, que también se reconozca
la participación del profesorado y de la comunidad académica en las transformaciones curriculares, entre otras cosas porque no son decisiones netamente administrativas, sino que deben ser decisiones académicas. De allí la importancia de la conversación y de la participación de la comunidad. Aquí tengo que traer también a Stenhouse y por supuesto a José Jimeno Sacristán en algo que él refiere en su momento. Eh, para que un currículum sea justo, para que un currículum sea adecuado, para que un currículum sea exitoso, debe responder a los intereses de todos y debe responder y cuando decimos de todos, es al profesorado, pero también a los estudiantes, pero también a los directivos. De ahí viene la gran dificultad de los temas curriculares y las discusiones que se tienen, es que los asuntos curriculares son muy complejos, en efecto. El currículo, pues por eso algunos y algunas nos dedicamos a eso y a investigar, porque eso es un objeto de estudio y además la gestión, quienes estamos metidos en el campo sabemos, inclusive como lo dice Miguel González Arroyo, el currículum es un territorio en disputa. En efecto, allá va a haber disencio, pero profesora Lucía, la invitación básicamente que se hacía con esa cita es a decirle a los directivos, a decirle a las personas que como nosotros también acompañamos procesos de diseño curricular a nivel, llamémoslo, medio o de alta dirección universitaria, es a que se escuche, a que se atienda la mejora de los procesos de formación de los estudiantes, más allá de los debates que se tienen, por supuesto, en términos de estándares de calidad y de reconocimiento y de medición, que son muy importantes, que también se harán, sino también a resolver los problemas del profesorado. Era eso, profesora Lucía. Muchas gracias, profesor Dani. Dani, estás en silencio, estás muteado. Eso sí, no le escuchábamos. Perdón. La tercera pregunta es de Adriana Sancho. Agradecería sus recomendaciones como asesor curricular para trabajar sobre las resistencias al cambio que se enfrentan en una asesoría de revisión curricular. ¿Cómo romper esas barreras para propiciar la reflexión que promueva un cambio curricular profundo? Ese es el quid del asunto. Yo diría que una de las cosas primeras es anticiparse a las posibles resistencias que se van a generar. Y anticiparse es inclusive tener conocimiento previo de cuáles serán las posibles rutas. Un ejemplo en alguna experiencia que tuve en otra universidad donde laboré acompañando procesos curriculares también, y era que una de las decisiones tenía que ver con una modificación a unas actividades que debía realizar el profesor precisamente para facilitar procesos de práctica profesional. Pues yo lo que hice fue leerme toda la normativa universitaria en los temas contractuales, porque yo sabía que iba a salir la pregunta y lo llevaba tan claro que cuando salió la pregunta, inmediatamente yo partí fue por referir todos los elementos llamémoslo, de aseguramiento del plan de trabajo de ellos que no se iban a tocar ni se iban a modificar, sino que se iban a facilitar para poder propiciar los asuntos de práctica. Eso le requiere a uno como asesor curricular estar casi que un paso adelante de lo que se va a encontrar. Eso no todas las veces ocurre. Lo segundo es tener una gran capacidad de escucha y, por supuesto, de conciliación. ¿Por qué? Porque hay una vieja usanza que emana también de esa noción, llamémoslo de procusto, del ajustador, y es que, pues, profes, ¿por qué tienen que hacer eso? Pues porque lo dice el consejo académico, y eso lo relaciono inclusive con la primera pregunta que nos hacía el colega, se me escapa el nombre en este momento, y es, ¿qué debemos hacer? Acompañar todo proceso de transformación o de gestión de transformación curricular capacitación, de capacitación y de altos niveles de difusión. Normalmente las personas generan mucha resistencia, profesora, cuando los profesores no conocen qué es lo que deben cambiar o cuando no han sido partícipes de eso.
Una estrategia que a mí me ha funcionado bien es precisamente pedir que se hagan sugerencias entonces de cómo debe ser el cambio. Normalmente el profesorado y las personas que van a ejecutar el cambio tienen inclusive muchas veces ideas más novedosas que nosotros que supuestamente estamos llevando la innovación. Por eso hay un principio muy importante en currículo, desde Steinhaus, desde Gimeno, bueno, y otros autores, no que yo lo retomo a ellos dos, y es escalar hacia mayores procesos de democratización curricular, mayores procesos de democratización curricular. El currículum debe ser más democrático que totalitario. Gracias, Dani. La cuarta pregunta es de Fabián Rojas Ramírez. Dice, muchas gracias por compartir las ideas expuestas. Me quedo con la inquietud de cómo incorporar los aportes de la Big Data, analítica de datos y Machine Learning en estos procesos de innovación y gestión del currículum. ¿Han tenido alguna experiencia de integración de estos elementos relacionados con el análisis de datos? Esa sería la pregunta. Muchas gracias. En efecto, una de las cuestiones que nosotros siempre sugerimos es que, y además que está emparentado precisamente con ese reconocimiento de las, llamémoslo, de estar prestos a las resistencias al cambio. Y es que debemos operar siempre es con datos. Por supuesto, conocer, por ejemplo, cómo está siendo en determinado momento el escenario profesional de las distintas áreas de conocimiento al cual se vaya a abocar esa transformación curricular. Y eso, ¿dónde toca? Haciendo minería de datos, cuáles son las mayores problemáticas que se le presentan a esos profesionales, cuál es el campo donde ellos se están desempeñando, cuáles son los retos, llamémoslo, actuales que están resolviendo en ese escenario profesional determinado. Pura minería de datos precisamente para poder recabar y recopilar y poder decantar un proceso de transformación. Yo diría que una de las cuestiones pues, que nos viene llegando en la contemporaneidad es precisamente todos estos, es toma de decisiones basadas en datos, pero si hay que referir algo, y lo digo con un profundo respeto. Los datos no solamente son los que nos dan los organismos multilaterales, en términos, por supuesto, de la OCDE, del Banco Mundial y de las disposiciones que se hacen desde el Fondo Monetario Internacional, y lo digo pues con la libertad que me permite ser profesor universitario en una universidad pública, es que los datos también hay que recabarlos en los territorios en los cuales se verá afectado o beneficiado por esos profesionales que van a desempeñarse allí. Y lo digo es porque hay una disposición. Hay una disposición a entender que son datos internacionales los que nos sirven, que nos emanan los grandes organismos multilaterales, sino que también necesitamos el conocimiento situado, si se me permite decirlo así. Sé que eso tiene otra vía de recopilación de información por vía de lo cualitativo, pero es que la toma de datos, la toma de decisiones no solamente sobre los datos llamémoslo cuantitativos y además que se emanan desde esos organismos, y lo digo, reitero, de una manera muy respetuosa, sino también la importancia del conocimiento situado. Muchas gracias, Dani, y muchas gracias al profe que nos hacía la pregunta. Muchas gracias, doctor Edison. Voy a realizar la última pregunta. Mencionarle que sí hubo una gran cantidad de preguntas y comentarios que por motivos de tiempo sí quedaron fuera en esta ocasión. La última pregunta es de Stephanie Matarrita y menciona, ¿cuáles diría que son los elementos claves a consultar a los diferentes actores, docentes, empleadores, estudiantes y graduados, para obtener pistas de elementos a innovar en el currículum? ¿Qué referencias clave recomendaría sobre este tema? Muchas gracias, doctor. Mire, yo sugeriría de una manera muy respetuosa es que los instrumentos que se vayan a diseñar tengan un primer momento de socialización antes de aplicación a esto, no solo con expertos del ramo,
que pueden referir las distintas variables que deben ser recopiladas en términos de información, ¿cierto? Claves o cruciales en determinado campo, en determinada profesión o en determinada área de conocimiento. Y cuando digo el diseño de esos instrumentos es porque muchas veces, lo digo muy respetuosamente, seguramente eso no ocurre allá en Costa Rica. Muchas ocasiones me he dado cuenta que, y además porque me llegan invitaciones a eso, es a que el diseño del instrumento lo valide un experto y no lo valide, por ejemplo, una comunidad profesional. Y entonces a la profe lo que puedo referirle a propósito de la definición de currículo de Stenhouse es que el currículum es una selección cultural de conocimientos estimados como válidos por una comunidad. Y entonces viene esa pregunta que yo sé, listo, muy bien, ¿cuáles son esos criterios de validez, profesora Stephanie, que deben ser? ¿Los definió un experto o los definimos nosotros con nuestro equipo de trabajo en vicerrectoría o en el comité de currículo? ¿O nosotros nos preocupamos precisamente por devolver las preguntas y construir los instrumentos validados no solamente con expertos, reitero, sino también con personas representantes de esa comunidad? Yo pudiese decir dos o tres elementos que son estratégicos. Lo digo, por ejemplo, para el campo mío, ¿cuáles son las preocupaciones en materia, llamémoslo, contemporánea que el currículo está pensándose y eso cómo afecta a las poblaciones que se van a formar? Y lo digo desde mi área donde me puedo mover con mayor versatilidad. Las discusiones más contemporáneas en currículo, profesora, tienen que ver con el reconocimiento de los saberes locales. ¿Cómo a ese currículum que está siendo diseñado en la institución de educación superior, en la universidad a la cual usted pertenece, cómo se reconocen los saberes locales o cercanos y cómo hacen parte de la reflexión curricular dentro del programa? No, saberes locales no, estamos mirándolos en clave internacional, sí, muy bien. De allí la importancia de esa discusión que se tiene en clave de lo local, ¿cierto? Es tan importante las discusiones a nivel internacional que se tienen en cualquier área de conocimiento, pero también las preocupaciones más cercanas que tenemos. Entonces, eso es una primera disposición, profesora Stephanie. Se reconocen los saberes locales a propósito del diseño curricular que estamos estableciendo. Otra que es clave y que es fundamental, y lo digo con un profundo respeto, se reconocen y hay igualdad de género en las discusiones que se están teniendo en esa transformación curricular. Lo digo es porque los temas, no solamente de participación de la mujer y los saberes de la mujer, se deben estar presentes, no porque es que en currículo hoy día estamos preocupados es por los temas de género en todas sus dimensiones, ¿cierto? Hay reconocimiento de esas identidades, hay un balance, hay una equiparación, hay una configuración, un acuerdo, llamémoslo, equilibrado de esos saberes y de esa participación de las distintas comunidades. Un segundo. Una tercera, hay reconocimiento de las comunidades minoritarias, lo digo en términos étnicos, para el caso colombiano, no conozco en particular en detalle el caso costarricense, seguramente también como buena comunidad latinoamericana ustedes también tendrán, eso son las discusiones precisamente con las comunidades ancestrales o indígenas, ¿cierto? ¿Hace parte eso de nosotros, nuestras discusiones en materia curricular o definitivamente no? O el único que nos está estableciendo los criterios de calidad del programa es precisamente las demandas que nos hace la empresa o el escenario profesional de la empresa. No, listo, venga, pero preguntemos también cómo estamos afectando las comunidades y ellas qué tienen que decirle a la creación de este profesional. Y otro, pues que yo no puedo dejar pasar de largo es lo que tiene que ver con colegas, con la postura, llamémoslo, decolonial o poscolonial, y es el reconocimiento de la producción académica que nosotros tenemos en nuestros territorios latinoamericanos. Lo digo es por la valoración que nosotros debemos hacer a nuestros propios trabajos. ¿Qué se está produciendo de diseño curricular en América Latina? ¿Quién está produciendo teoría en América Latina de currículo?
¿Cuáles son las preocupaciones de currículo en América Latina? ¿Quién o quiénes en nuestros escenarios más cercanos pueden facilitarnos conocimientos y discusión al respecto? Yo no estoy yendo en detrimento, no estoy diciendo que lo que emana desde Europa o desde Norteamérica pues no sea bien, por supuesto estamos en el ámbito internacional de producción de conocimiento, sino que ese balance a propósito de esas intencionalidades culturales, políticas, económicas, también es necesario tenerlas presentes. La profesora Stephanie dirá, pero es que esos son elementos de índole inclusive política, sí. Profesora Stephanie, a la hora de establecer criterios claves para preguntar, para ponderar en currículo, hay como 4 o 5 criterios fundamentales que establecen la selección y la organización de conocimientos de tiempos y de espacios, que son los criterios culturales, políticos, económicos, sociales, inclusive en algún caso hasta religiosos, no para establecer una religión por encima de otra. No, 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 ni mucho menos, todo lo contrario, sino precisamente porque hacen parte de las reflexiones de las comunidades que van a ser afectadas por ese diseño curricular. Muchas gracias, profesora Stephanie, por su pregunta y profesor Dani por recopilarla. Muy bien, agradecemos nuevamente al doctor Cuervo y a Dani. Voy a tomarme 30 segundos para leer 2 comentarios que tenemos en la transmisión en vivo mediante la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica. Manuel Blanca dice, me encantó la ponencia, pues así se conllevan propuestas de caminos y estrategias claros y retos que se deben enfrentar. Lo que sí es necesario es que ahora las autoridades educativas y mandos medios hagan algo al respecto a esta y otras tantas discusiones, propuestas y que salen al respecto. Pues usualmente quienes más se interesan en estos temas somos quienes estamos más cerca del objetivo de estudio y más lejos del poder y de la toma de decisión. Y un segundo comentario dice, todo proceso de cambio nos permite crecimiento personal y académico. Este deberá ser asumido con vocación y entusiasmo. Entonces, pues de esta manera concluimos la conferencia, no sin antes agradecerle pues nuevamente al doctor Cuervo su anuencia de acompañarnos en esta mañana y a todos ustedes su participación. Importante aclararles que el video de esta conferencia les será compartido al correo electrónico que ustedes nos facilitaron al momento de inscribirse en esta conferencia. Muy buenos días y muchas gracias. Gracias, Mariela, y a todos y a todas muchas gracias y un saludo muy afectuoso desde aquí, desde Colombia, y muchos éxitos en los procesos curriculares que lleven a cabo en cada una de las universidades. Que estén muy bien y buena tarde para todos y Gracias, todas. doctor. Hasta luego. Hasta luego.